Muy bien, en la clase pasada quedamos lo que era parte de del área de psicomotriz. En este caso les decía que esto aparece definitivamente en lo que es el currículum nacional, es decir, en el CNB. ¿Cuáles son sus componentes de de las destrezas de aprendizaje? Habíamos hablado ya de la percepción. En su momento también dijimos que la modalidad perceptiva se aborda, dice, han sido elegidas desde un propósito. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver a los niños, nosotros vamos a tener esa percepción sensorial. Y desde ese punto de vista es como nosotros empezamos a buscar esa coordinación que en un momento determinado tenemos que motivar a desarrollar o estimular a que desarrollen nuestros estudiantes. Nosotros casi que nos hemos basado más a esta parte, a la estimulación, kinésica. Nosotros vimos, por ejemplo, muchas formas en relación a giros, saltos, piruetas y otras cosas que ya habíamos hablado en las clases anteriores. Pero es necesario, ¿verdad?, continuar y desarrollar una según cada aspecto. Para ello, entonces, tenemos la parte de la motricidad. Y dice la motricidad propicia destrezas que permiten el desarrollo psicomotor. Aquí ya vamos a hablar de otro elemento. Este elemento ya a nosotros nos está determinando un aspecto más, es decir, el aspecto social, el aspecto motor, pero relacionado solamente a la persona. No estamos hablando, por ejemplo, a algo psicosocial, como habíamos dicho anterior, ¿verdad? Que es el juego, que es el grupo, que son varios estudiantes. Ahora solamente nos vamos a establecer en el estudiante, en el individuo. Si bien es cierto, no podemos perder de vista que vamos a estar en una clase con muchos estudiantes, pero en este caso cada uno va a aprender de forma individual, estimulando las funciones motrices. Ya dijimos, entonces dentro de las motrices, nosotros vimos el aspecto, por ejemplo, kinésico, el aspecto físico, pero también vamos a ver la tonicidad muscular. Dentro de esta tonicidad muscular también está relacionado al aspecto kinésico y físico, las funciones de equilibrio. Ya nosotros habíamos hablado de esta función de equilibrio en cuanto a la situación, por ejemplo, de coordinación. Si en un momento determinado da un giro, pues que quede parado en el mismo lugar. Si da un salto, pues igual, ¿verdad? El equilibrio que va a mantener, el control de la disociación, el movimiento, la rapidez, la precisión en este caso. Todos estos nosotros ya los vimos de forma detallada en las clases anteriores. Y dice también, así como el control de las relaciones espaciales. Dentro de esta relación espacial, yo en la clase anterior me había detenido bastante y les decía que regularmente esa espación espacial y temporal es muy importante porque nosotros regularmente dijimos que estas, cuando ya somos personas adultas, pues rápido encajamos, ¿verdad? Objetos, situaciones, rompecabezas y muchas otras cosas más, porque es parte de esta situación. Dentro de esto dice que debe de existir una simultaneidad, sucesión, duración, atendiendo consideraciones. ¿Cuáles? El tiempo. Nosotros qué tan rápidos somos, qué tan veloces caminamos, corremos, saltamos, es lo que en un momento determinado vamos a estimular en el estudiante. Pero ya no lo vamos a hacer como una asociación, ¿verdad? A que él comparta, ¿verdad? Con otro compañerito. Esta parte ya no está enfocada a eso, sino me interesa cómo el estudiante al estimularlo va a responder a esta situación. Bueno, de ello entonces vamos a pasar al pensamiento, y el pensamiento como tal también va a ser otro aspecto importante individual. Dice, tiene de base las investigaciones realizadas por Piaget, quien analizó el desarrollo del conocimiento en niños y niñas. Enfocó básicamente el desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo, causalidad, número y clases de lógicas. Vean cada elemento que él aborda según la edad establecida. Nosotros en su momento, ustedes, por ejemplo, en psicobiología, en el curso de didáctica, se van a dar cuenta cómo el niño nace y a la vez que va a nacer empieza a desarrollar ciertas capacidades. Por ejemplo, el bebé como tal, pues él no nos va a ver. Él todavía no tiene esa distinción clara de podernos observar. Él empieza a visualizar
después de los 40 días a una distancia específica, es decir, casi que después de un mes, de 2 o 3 meses, pero no es una visión así de reconocimiento clara. Entonces, ¿qué pasa con el niño, verdad? Cuando nosotros le mostramos a un recién nacido algo, él ni nos va a hacer caso, ¿verdad? Ni va a entender de qué le estamos hablando. Ah, pero si nosotros hablamos ya con niño, por ejemplo, de 6 a 9, un año, ya él empieza a reconocer movimientos, usted le suena una sonaja y él presta atención al sonido, usted, le muestra un juguete que tenga música y que tenga, sonidos o, luces, y él ya va a prestar atención a eso. Eso es en relación al espacio, al tiempo, pero ya cuando los niños de por sí, o sea, ya hablan, caminan solos, por ejemplo, en las edades comprendidas de 4, 5, 6 años, pues ya ellos tienen unas capacidades distintas de las cuales nosotros vamos a estimular. Entonces ya ellos van a poder identificar cuándo nosotros vamos a poder mencionar cuándo es arriba, cuándo es abajo, porque ellos de por sí no lo van a detener cuando es enfrente. Si yo le voy a decir el lado reverso, él no me va a entender. Entonces le tengo que explicar cuándo es frente y cuándo es detrás o cuándo es el lado reverso. En el tiempo, ellos no saben del tiempo, ellos saben, por ejemplo, que existe noche y día, pero no saben cómo va corriendo los minutos, los segundos, las horas. Entonces, él, por ejemplo, dice, aquel día que fue de noche o aquel día que era de mañana y que tú me diste, pero él no sabe cuándo es hoy, mañana, pasado, cuándo fue ayer, los días de la semana no los ha establecido. Y entonces en este momento, en esta fase es donde nosotros empezamos a mostrarle a él que los días de la semana son 5 hábiles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y que regularmente sábado y domingo se establecen como días de descanso según jornadas, ¿verdad? Ya sea una jornada laboral, una jornada educativa, o sea, depende de cómo se establezca. Entonces ahí ellos empiezan a reconocer estas situaciones. También, ¿verdad? Lo que es la situación de causalidad. En este caso, recordemos muy claro que no podemos perder de vista que dice toda causa tiene un efecto, es decir, toda situación va a tener una reacción. Es tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Como tener un hule. Uno estira el hule y ¡pum! Lo suelta y vuelve a su estado normal. Entonces, es lo mismo con ellos. Nosotros vamos a emitir todo conocimiento que venga a generar en ellos y que debe o lleve una explicación correcta y certera. Muy bien, ¿por qué nosotros siempre vamos a tener en cuenta esta fase? Porque a veces se le dice al niño que no debe hacer algo, pero nunca se le dice por qué él no lo debe de hacer. O simplemente le decimos al niño que no, o que haga algo, pero nunca le explicamos por qué lo va a hacer. Y a veces damos respuestas incoherentes en casa. Le dice, duérmase porque viene, si no va a venir el monstruo y se lo va a llevar. ¿Qué es el monstruo? Pues él no sabe que es un monstruo, pero yo ya estoy llenando en su cabecita cosas negativas. Entonces dice, no, entonces mejor me duermo, va. Y cuando llega y pasa a una edad, dice, ¿y qué es el? Entonces le tiene miedo a la oscuridad, pero ¿quién tuvo la culpa? El papá y la mamá porque le dijeron que existía un monstruo. En realidad no existe. No, o sea, duérmase porque si usted no se duerme, mañana no se levanta temprano y al no levantarse temprano, usted no va a hacer las actividades que tenemos destinadas para realizar. Dice, coma, porque si no se va a enfermar, coma porque si no se va a morir. O sea, ¿por qué ser extremistas en esa relación? O sea, coma porque su organismo necesita crecer y cuando usted come, su organismo se está llenando. Y al hacerlo, usted definitivamente va a ir creciendo en estatura, en peso, en talla y le va a favorecer a su propio ser, a su mente, etcétera. Estoy explicando, pero no simplemente voy a decir yo esas situaciones. Entonces acá, por ejemplo, entra nuevamente también la parte de las clases lógicas. Es decir, nosotros hoy en día establecemos todo en cuanto a una lógica, ¿verdad? Usted le dice a alguna persona, por ejemplo, mira, es que me enfermé ayer, amanecí hoy enfermo, ¿verdad? Entonces usted le responde, era lógico, te comiste 3 hamburguesas, ¿verdad? Era lógico que te enfermaras. Pero ¿qué lógica tiene en realidad? Al niño no le va a decir a usted, bueno, vamos a hacer tarea, y si no hago la tarea, ¿qué pasa? Ah, entonces te pego.
O sea, sí, pero ¿por qué le va a pegar o por qué o te castigo, verdad? O sea, sí, pero ¿por qué lo va a castigar? Sí, pero no vas a entonces no juega. ¿Pero por qué? O sea, tenemos que explicar una razón del por qué, o sea, encontrar ahí realmente explicación de la lógica que estamos dando. Ah, bueno, usted no va a hacer tarea, va a recibir un castigo. ¿Por qué va a recibir el castigo? Porque usted tiene la necesidad y obligación a la vez de establecer nuevos conocimientos. Cuando usted, vaya avanzando de edad, va a comprender usted que es necesario continuar estudiando. Hoy está aprendiendo usted unas vocales, mañana usted aprende consonantes, pasado se aprende el abecedario y luego usted va a continuar con números, con sumas, etcétera. Si usted no aprende ahorita esto, o sea, no va a entender lo que más adelante debe de comprender. Pero, o sea, una respuesta clara, coherente y lógica. Nosotros regularmente en los opuestos le llamamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que son antónimos. Entonces le decimos opuestos y le decimos al niño, bueno, bajo, alto. Le decimos grande, pequeño, angosto, ancho. Le decimos negro, blanco, día, noche, y empezamos, ¿verdad?, a desarrollar esos opuestos. Pero a esa lógica nosotros tenemos que explicarlo. Claro está, es como que yo dijera ahorita, ah, bueno, ahorita es de día. Sí, pero ¿por qué es de día? Y yo le voy a decir al niño, es que es de día porque está el sol. Sí, pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso? O, por ejemplo, alguien viene y me va a decir a mí, mire, son las 11:57, prácticamente estamos mediodía. ¿Pero qué significa mediodía? Significa que nosotros marcamos un día de 24 horas y que lo comenzamos a las 0 de la madrugada establecido porque lo marcamos en 12, ¿verdad? 12 del mediodía y 12, perdón, 12 del día y 12 de la noche, ¿verdad? Y esa está dividida, mañana, mediodía, tarde y noche. Y entonces empezó yo a darle la lógica al niño de por qué establecer. Como cuando decimos el cero, ¿qué es? Es nada, sí, pero ¿qué es nada? Es decir, ¿tiene un valor? Sí, sí tiene un valor. ¿Y qué pasa? O sea, es que no contiene algo, o sea, no hay perteneciente, ¿verdad? Yo tengo ahorita 5 manzanas y me como las 5 ¿y con qué me quedo? Me quedo con nada. O sea, ¿con cuánto me quedé? Con 0 manzanas. Sí existe el valor. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a desarrollar estos aspectos del pensamiento en el estudiante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que buscar todas las estrategias que vengan a favorecer estos aspectos. Y esas estrategias son algunas de las que ustedes me presentaron en la clase anterior, ¿verdad? De cómo nosotros podemos focalizar alguna herramienta didáctica para poder desarrollar este tipo de conocimiento. Dice, descubrió que niños y niñas elaboran el conocimiento del mundo que los rodea por medio de aproximaciones sucesivas. Van conformando su aprendizaje por medio de etapas continuas y en secuencia. Es decir, vean acá, pues así como usted definitivamente no sabía, ¿verdad?, ir al baño. ¿Qué pasó con usted? Usted no sabía decir que necesitaba ir al baño. Usted no sabía en un momento determinado qué proceso tenía ir a un baño. Y tampoco sabía, por ejemplo, cómo pedir comida. ¿Qué pasa en los bebés? El bebé no habla. Entonces el bebé llora y dice la mamá, bueno, yo creo que ya tiene hambre o es hora de comer, entonces le voy a, no sé si lo va a amamantar o le va a dar un biberón, ¿verdad? Una fórmula. Ah, ya estás haciendo la necesidad. ¿Cómo me enteré? Porque estaba llorando. No me gritó, mamá, tengo hambre, ¿verdad? Como lo hace hoy en día un niño normal. No es que no sea normal, sino no tiene ese desarrollo aún. Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, conforme fue creciendo, y fue hablando, entonces él entendió y decía, mamá, quiero leche, mamá, quiero pacha, mamá, tengo hambre, quiero pan, quiero, no sé, los alimentos que él fue desarrollando según la situación. Fue una etapa que fue aprendiendo. Les decía y les mencionaba mucho con relación al baño. ¿Qué pasa con esto? El bebé lloraba porque se sentía incómodo porque estaba sucio, porque había evacuado, porque había orinado y entonces el pañal lo tenía mojado y esa incomodidad hacía que el niño llorara. Bueno, como no era parte de su hábitat,
Entonces, ¿qué hacía? Lloraba. Bueno, iba la mamá, lo cambiaba, le cambiaba el pañal, lo ponía seco, tranquilo y ya, está otra vez. Pero el proceso continuó. Él fue creciendo y la mamá le fue explicando cómo tenía que ir al baño. Y le empezó a decir, bueno, tú cuando necesites ir al baño vas rápido, abres la puerta, te sientas en el inodoro, en la taza, como quiera llamarle, ¿verdad? Y cuando tú finalizas, me llamas y yo voy a ir a asearte. Muy bien. Y eso lo entendió el niño. Entonces iba, ¿verdad? Posiblemente aprendió con un recipiente que se le llama nica, posiblemente aprendió, ¿verdad? Con un baño tal cual, posiblemente aprendió, ¿verdad? Con una simulación de baño. Y entonces él fue, iba y evacuaba. Y cuando terminaba de evacuar, llamaba a mamá, ¿verdad? Y ya estuvo. O hay niños que tienen todavía ese retardo, ¿verdad? No saben ir al baño, entonces usan pañal. Tienen 5 años, tienen 6 años y todavía siguen usando pañal. Entonces eso no es correcto, ¿verdad? Porque no estamos apoyando a los niños en esta fase. ¿Cómo se aprende entonces? En fases continuas y sucesivas. No termina. Ahora se la voy a cambiar. Hoy usted se levantó y cuando usted se levantó, no sé, se levantó a las 6 de la mañana, suponiendo, se duchó, se bañó, se arregló y ya desayunó y se predispuso a la clase. Pero usted en este caso, de las 7 de la mañana que ingresó su jornada para ahorita, que son las 12 del mediodía, usted ya obtuvo unos conocimientos nuevos. Unos fueron nuevos y otros fueron réplica, pero de esa réplica usted acrecentó su conocimiento específicamente. Usted de esa réplica le sumó un poco más a ese conocimiento. Entonces, por eso dice en este caso, ¿verdad? Jean Piaget, que la secuencia del aprendizaje es continua y es según su medio. ¿Por qué? Porque entonces vuelvo otra vez a retroceder todo. Mamá le enseñó al niño a ir al baño y después le explicó, bueno, cuando tú necesites asearte o limpiarte, porque vas a ir al baño a evacuar, a defecar, utilizas el papel de la siguiente forma. Tú giras el papel una, dos, tres o cuatro veces, ¿verdad? Y ya utilizas el papel en medio de tus dos glúteos y te limpias y depositas el papel en este canasto, en este cesto, en esta bolsa, en este bote, etcétera. Al finalizar lo vas a repetir una, dos o tres veces y lo vas a hacer según sea tu necesidad en el sentido de sentirte ya limpio. Cuando finalizas, te colocas nuevamente tu ropa y te lavas las manos con agua y con jabón. ¿De qué forma? Bueno, vas a tomar el jabón, empiezas a frotarte los dedos, empiezas a frotarte las palmas entre los dedos, la punta de los dedos y de preferencia, ¿verdad? Las uñas. Y luego utilizas el agua y con eso te quitas el jabón y te secas, claramente las manos. Esto lo vas a hacer de forma repetitiva. Ya entendió el niño cómo se hacía. No era que lo sabía, lo fue aprendiendo y lo fue adquiriendo según la necesidad que tuvo. Entonces, todo aprendizaje es una secuencia. ¿Cómo lo aprendió? Eso lo aprendió en casa. Pero como el niño no sabe todavía ir al baño porque está muy pequeño y en casa mamá no le dio tiempo a explicar, entonces me toca a mí que explicar, ¿verdad? Y entonces, como no es algo feo, no es algo sucio, no es nada fuera de lo común, lo vamos a hacer. Y entonces voy a buscar mi estrategia de cómo hacerlo. Voy a colocar 2 globitos en la orilla de las sillas y como las sillas son del tamaño de los niños, entonces les voy a explicar. Todos nos vamos a sentar simulando que es un inodoro, tomamos el papel, lo desenrollamos, cortamos nuestro papel según la necesidad y empezamos. Y en medio de los 2 globitos, nosotros vamos a pasar nuestra manita con el papel y vamos a limpiar, ¿verdad? Los glúteos. Y empiezo yo a explicar. Es un aprendizaje que tuvo el niño. Y no es que yo lo tenga que ver con morbo, no es que yo me voy a empezar a reír, ¿verdad? No, es un aprendizaje que tiene del medio. ¿Y por qué? Porque es algo necesario. Mamá y a papá no les dio tiempo, ¿verdad?
de poder favorecer en ese aspecto. ¿Qué pasa? Le dicen, llega la maestra, ¿verdad? Dice, ay, señor, disculpe, mire, le dejo la pacha del nene, ¿verdad? Le dejo el biberón, le dejo la fórmula. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué si el niño ya no tiene que tomar biberón, ¿verdad? Entonces, otra vez, un aprendizaje distinto. Muy bien, todos sean bienvenidos, los compañeritos que aún toman su fórmula y su leche, ¿verdad? Vamos a cambiar. Ya no vamos a utilizar el biberón, ¿verdad? Porque ya no somos bebés, ya no necesitamos de eso. Ya tenemos dientecitos, ya podemos hablar un poco. Entonces ahora vamos a tomar la leche en vaso. Y si no, se nos van a dañar los dientecitos y entonces vamos a poder a comenzar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Bueno, vamos a agarrar, como trajeron el biberón, pero traen un vaso, vamos a echar el líquido, ¿verdad? La leche en el vaso y vamos a empezar a sorber. Bueno, tomamos un trago y el trago es calcular un poco de la boca, no me voy a llenar la boca, ¿verdad? Porque al tragarlo me puedo ahogar, me voy a derramar todo, entonces no, un sorbo y va el niño, ¿verdad? Haciéndolo. ¿Y qué pasa cuando llega a casa? Mamá, ya no me des que la leche, ¿verdad? En el biberón, dámelo en un vaso. Es un aprendizaje continuo, son actividades que aunque nosotros digamos, ay no, ¿cómo yo voy a explicar eso? Pues sí, lo tengo que hacer porque es parte de lo que yo voy a encontrar de su medio y que él me lo va a traer aquí a la escuela. Y alguien me va a decir a mí, ay no, mire, pues que a mí me contrataron como maestra, pero yo solamente vengo aquí a enseñarles a leer y a escribir. No, es todo relacionado al estímulo generalizado que tiene un niño como tal. Acá entonces vamos a encontrar lo siguiente y dice, se distinguen dos tipos de actividad, una de tipo lógico matemático que consiste en seriar, relacionar, contar diferentes objetos, es decir, actividades que conducen a los niños y niñas a un conocimiento operativo. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 3, 4, 5, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Y cómo cuenta usted los años que usted tiene? Ah, en mis manos, ¿verdad? ¿Cuántos dedos tiene usted? 5, ¿verdad? 5 en una mano, 5 en otra. ¿Cuántos suman todos? 10. Ah, muy bien. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Muy bien. ¿Y cuáles son esos días de la semana? Enumerémoslos. Lunes, martes y volvemos a seriar, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué hora usted se despierta? Ay, mire, yo me despierto hasta las 7 de la mañana, ¿verdad? Ah, bueno, entonces de esa hora usted va a comenzar y empezamos a seriar. Empezamos a crear nosotros situaciones lógicas, matemáticas tan simples y tan sencillas que nosotros, para nosotros, claro está, es lógico, pero porque ya pasamos y atravesamos ese proceso. Para el niño con el cual vamos a trabajar no es lógico. Estamos comenzando apenas ese estímulo del cual estamos hablando. El otro dice claramente que es el de tipo físico, consciente en la exploración de los objetos para obtener información con respecto a sus atributos. En esto integra forma, color, tamaño, peso, entre otros. ¿Y por qué nosotros en el matemático tenemos que expresar no solamente lo matemático, vamos a expresar también lo del lenguaje? Y aquí en la forma vamos a establecer ya estas características al igual que el lenguaje. Bueno, ¿de qué color es esto? ¿Verdad? Y entonces dice, ay, Miss, ese color no lo conozco. Ah, bueno, es rojo. Este es amarillo, este es verde. Y ya nosotros empezamos. Y nosotros vamos a llamar a los colores, colores básicos y colores primarios, ¿verdad? Y los básicos son rojo, verde y amarillo. ¿Y por qué le vamos a llamar básicos? Porque de estos colores van a derivar otros al combinarlos. Ah, bueno, ¿qué forma es esto? Esto es un círculo, ¿verdad? Es redondo y cuando lo trazamos tenemos que abrir una línea curvada hasta cerrarla y eso es un círculo. Bueno, ¿qué es un cuadrado? Bueno, son líneas unidas rectas, algunas van a ser verticales, otras horizontales y se cierra. Y eso enmarca un cuadrado. Y entonces empezamos a desarrollar esas situaciones.
que también están atribuidas no solamente de forma física, sino también de forma lógica. Estas últimas conducen a los niños y niñas a generar ideas o conocimientos figurativos en el mundo que los rodea. Y entonces le dice uno al niño, bueno, hoy vimos entonces las figuras y vimos los números del 1 al 10. Entonces la tarea es lo siguiente. Usted va a ir a ver figuras a la casa y me dice cuántas figuras cuadradas vio, cuántos círculos vio y en dónde los ubicó. Y entonces el niñito le dice a mamá, ¿verdad? Mira, mami, la tarea es esta, tengo que hacer esto. Y entonces la mamá, bueno, observen la casa. Dice, ah, mamá, tenemos una ventana, ¿verdad? Y la ventana es cuadrada. Ah, bueno, una ventana cuadrada. Mami, pero mira, la ventana de la cocina es redonda. Ah, bueno, pero tenemos una ventana redonda. Pero mira, mamá, la puerta tiene 2 cuadrados. Ah, bueno, otros 2 cuadrados. Y entonces él está experimentando a través de lo que es su ambiente. Él tiene una pelota, solamente que él no sabía que era redonda, que era en una forma circular. Mamá, mamá, mira, tengo 3 pelotas, ¿verdad? Y son circulares. Sí, así es. Es su ambiente el que lo va a generar a este conocimiento figurativo de todo lo que lo rodea. Ah, ¿el vehículo tendrá ruedas? Sí, tiene ruedas. Tiene círculos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ya vi que sí tiene. ¿Cuántas ruedas tiene el vehículo? Y empieza a contar. Ah, tiene 4, ¿verdad? ¿Y la bicicleta? 2. Ah, bueno, ya estamos nosotros haciendo eso figurativo en el niño. Entre estos elementos, dice, a tomar en cuenta para impulsar el desarrollo cognitivo, puede mencionarse aquellos que inciden en la expresión verbal. ¿Y qué es la expresión verbal? Es todo lo que él va a decir. Dice, una expresión verbal de un juicio lógico. Puede ser negación, puede ser una conjunción, puede ser una disyunción o el uso, dice, de cuantificadores. Es decir, cuando usted le dice al niño, miren, este televisor es de forma circular y el niño, claro, estaba a decir, no, ¿verdad? Y va a gritar. ¿Y por qué no es circular? Porque su forma no es curva, ¿verdad? Entonces es cuadrado. Muy bien. Le voy a decir yo al niño, miren esta pelota de básquetbol, ¿será que esta pelota es un triángulo? Y ellos van a decir, no, ya estamos nosotros haciendo que el niño emita juicios lógicos de afirmación, negación, de contraposición, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos. Dice, ¿será que esta aula tiene 4 puertas? Y los niños revisan el aula, ¿verdad? No, ¿cuántas puertas tiene? Una, muy bien. Entonces estamos cuantificando. Ahí es como nosotros empezamos con esta situación. Dice, los que inciden en la expresión simbólica de un juicio lógico, es decir, la noción de conservación, noción de seriación, noción de clase y función simbólica. El niño no es que a veces le hayamos explicado totalmente en clase, ¿verdad? Mire, los colores primarios son esto y esto, ¿verdad? O sea, a veces no lo sabe, no lo ha entendido, pero en su momento van ellos en el autobús o en el automóvil y le preguntan a la mamá, mami, ¿y por qué esta línea está aquí, este círculo y tiene una línea roja? Entonces la mamá le va a decir, ah, bueno, porque aquí dice que no se puede uno quedar estacionado. Entonces ese círculo con una letra E, pero tiene una diagonal roja, significa que yo no me puedo estacionar. Ah, muy bien. Ya su niño ya está entablando una situación simbólica. Y dice, mami, pero ¿por qué aquí para cruzar la calle dice que en esas líneas blancas tenemos que caminar? Porque a eso se le llama paso de cebra. Y cebra por las líneas. ¿Y qué pasa entonces? Que nosotros tenemos que caminar en ese paso de cebra. Porque ahí, al pasar nosotros, el conductor va a tener la precaución de saber que no puede arrebasar, que no va a pasar imprudente, que no va a pasar rápido, etcétera, porque es para que yo camine. No te vas a cruzar la calle a mitad, sino aquí donde está el paso de cebra. Ya es algo simbólico. Entonces el niño ya sabe.
Y le dice, mamá, ¿por qué el semáforo está marcando en rojo y tú te detienes? Porque rojo significa que debo de parar, que debo de hacer una parada, que debo quedarme estacionada y empiezo, ¿verdad? Ya simbólico. El semáforo no le va a decir al niño, alto, deténgase, y no le va a decir cuando sea verde, ahora continúe, ¿verdad? No le, el semáforo no nos habla, pero de forma simbólica nosotros ya sabemos cómo funciona el semáforo. A eso se refiere esta parte del pensamiento y vean qué tan compleja y amplia es poder entender solamente la parte del pensamiento, cómo nosotros debemos de desarrollar conceptos de objeto, de espacio, de tiempo, causalidad, número, y otras clases lógicas. Dentro de las lógicas, el lenguaje lógico matemático, las formas, los colores, los tamaños, los pesos, etcétera. Hasta los símbolos y los signos, ¿verdad? Específicamente. Usted dígale a un niño, mira, no encuentro mi Facebook, ahorita te lo busco, ¿verdad? Aquí está. Es un símbolo. ¿Y cómo lo ubicaste? Ah, es que es el símbolo, ¿verdad? Es este de color azul, si es que identifica los colores, si no es este, ¿verdad? Ahora necesito ir a YouTube. Ah, bueno, vení, yo te voy a decir dónde está, ¿verdad? ¿Y cómo lo identificaste? Porque es de color rojo, ¿verdad? Ya él ya sabe, tiene una flechita. Posiblemente no tenga todos los conceptos, pero ya su vista los reconoce por símbolos. A eso se refiere la forma del pensamiento que nosotros vamos a entablar. ¿Alguna duda al respecto, Luzbi? No, señor, todo claro. Muy bien. Y luego entonces dentro de estas etapas, pues van a comprender por años. Te decía, vamos a comprender por 4, por 5 y por 6 años. Y la clasificación que vamos a darle a cada uno de ellos, pues va a ir variando según la necesidad. En este caso, nosotros vamos a ir variando según la necesidad y también cómo lo tengamos establecido. Les decía, por ejemplo, en algunos colegios, cuando Dios les permita a ustedes llegar a esta parte de la práctica laboral, pues ustedes van a aprender cómo funciona, ¿verdad? Va a haber posiblemente un jardín, un kinder y una sección de preparatoria o párvulos dependiendo cómo ellos lo clasifiquen. Pero vean las edades, 4 años comprendido. Y de 4 es cuando nosotros empezamos a explorar todo en adelante.